Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento del programa de hoy, cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, estábamos hablando de los riesgos del azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar en nuestra salud? ¿Qué es lo que nos hace? Mira, no podemos decir que el azúcar causa cáncer. Lo que sí sabemos es que las células cancerosas consumen más azúcar. Las células que conforman los tumores consumen más azúcar, capturan y consumen más azúcar que las células normales. Entonces hay muchas personas desinformadas, inclusive a veces profesionales, le dicen a las personas, todas las células consumen azúcar, así que necesitamos azúcar, eso es un cuento. No, lo que es un cuento es lo que le está diciendo esa persona desinformada, y puede ser un profesional o puede ser una persona que no lo sea, pero igual está desinformada. Todas las células consumen glucosa, lo que llamamos ATP en medicina, adenosina, trifosfato de adenosina. Es la energía que consume la célula. Pero no del azúcar blanca que comemos. Bueno, es que el azúcar, sea blanca o marrón, sí, no, pero me refiero es glucosa. Al azúcar La glucosa es lo que consume la célula, en otras palabras. Bueno, lo que ocurre es que todas consumen azúcar, pero las células cancerosas, malignas, inclusive cuando no sabemos que tenemos cáncer. El cáncer no ocurre de un día para otro por arte de magia. Estamos alimentando las células malignas o las posibles células malignas que tengamos y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque sí, todas las células consumen glucosa porque necesitan energía. Pero en la comida la podemos buscar. Exacto, y son las células malignas las que crecen más rápido que las normales, pero además de eso secuestran el azúcar en grandes cantidades, mucho más que las normales. Y el proceso de metabolización de las células anormales es totalmente arcaico, es diferente a las células normales. Entonces esas células crecen, se vuelven un monstruo, porque crecen astronómicamente. O sea, las estamos alimentando. Exacto, pero muchas veces no lo sabemos hasta que no diagnostican un cáncer. E incluso después de diagnosticado el cáncer, la mayoría de los médicos le dicen al paciente, come lo que quieras. Y eso es en detrimento a la persona, porque no solamente el azúcar es dañino porque eleva el riesgo de cáncer, aunque no se puede decir que causa cáncer, pero sí, por ejemplo, causa obesidad, que eso sí lo sabemos, y por ende aumenta el riesgo de cáncer. Pero también sabemos que cuando las células son anormales, pues metabolizan el azúcar mucho más rápido y capturan el azúcar mucho más rápido que las células normales. Entonces el azúcar hace daño, pero no solamente por eso, porque sabemos científicamente que es inflamatoria, es altamente inflamatoria y es un alimento que no tiene ningún nutriente, cero nutrientes. Solo es placer. Es calorías vacías. No aporta nada al cuerpo, señores. Todo lo que aporta es dañino. Hace daño al cuerpo. No aporta nada beneficioso. Ni siquiera un gramo, medio gramo, microscópicamente, nada nutricional. No tiene ningún nutriente, solamente carbohidrato vacío. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir? El hombre inventó producir azúcar en grandes cantidades, en cantidades industriales, para hacer dinero. Hay que hablar claro, para enriquecerse, para producir dinero. Y entonces hoy día los seres humanos comemos cantidades enormes, astronómicas de azúcar, que no necesitamos.
porque eso no es un alimento que necesitamos, particularmente no en grandes cantidades. El azúcar la podemos obtener de las frutas, claro, la podemos obtener inclusive de los mismos postres, pero en pequeñas en cantidades reducidas y no también en porciones enormes como acabamos de hablar hace un rato en el segmento anterior. La persona no solamente se come un pedacito del postre, sino se come la torta entera. Y hay quien se come dos. Eso es horrible, porque las personas no están conscientes que es un alimento dañino. Entonces, la persona no tiene, los seres humanos no tenemos conciencia de que algo nos hace daño si no nos mata inmediatamente. Si le das un veneno a una persona que mata, es un veneno instantáneo, pues no se lo va a comer. Claro. Pero si le das un venenito lentamente que no lo mata, pues sí se lo come. Es increíble. ¿Y las gaseosas? ¿Qué cantidad de azúcar tienen? Cantidad de azúcar, yo no sé exactamente, pero he escuchado que tienen hasta 10 y 12 como es cucharadas de azúcar, algo así por lata de esa de azúcar. Yo conozco un poco de eso porque no tomo realmente refrescos azucarados. O sea, ese tipo de bebida no realmente no me llama la atención. Pero hoy cualquier niño está tomando una soda. Yo crecí en Cuba. Te digo que desde niño vi que las personas inclusive no solamente comían mucha azúcar y postres y cosas, pero también se mataban por tomar refresco. Y un refresco, una bebida que le llaman malta. Uh-huh. Es horrible el contenido de azúcar, el daño que hace esa bebida. No tiene nada nutritivo, solamente azúcar, pero en grandes concentraciones de azúcar. Y claro, cuando yo era niño no lo sabía. Muchísimas veces seguramente no, estoy seguro que tomé malta. Pero después de grande y mucho más cuando estudié medicina, pues claro que nunca más lo tomé, porque ese es otro tema. Si uno aprende costumbres equivocadas, costumbres malas, pero tiene la voluntad de cambiar, de mejorar, pues ya el daño que está hecho. Sí, pero no continúa. Exacto, pero va a mejorar. Entonces, si vas a vivir 60 años, pues quizás vives 70. Y si vas a vivir 60 años sufriendo, quizás vas a vivir 70 con buena calidad de vida. Entonces hay que tener la voluntad y la disciplina, la fuerza de voluntad y la disciplina para mejorar. A veces es un poco complicado, ¿no? Y también pues difícil. Yo he visto cómo los madres y padres le compran alimentos chatarra y alimentos con alta cantidad de azúcar a sus propios hijos y no están conscientes del daño que le están haciendo. Bueno, la obesidad infantil es mucha. Es grandísima en Estados Unidos. ¿Sabes que los otros días estaba analizando las estadísticas? Seguimos siendo el país más rico, no solamente en riqueza, quiero decir material, que lo somos, pero también la potencia militar número 1 del mundo, el país más libre del mundo, el país con el liderazgo tecnológico. China está por ahí cerquita, pero en el liderazgo tecnológico, gracias a Dios, somos los primeros en casi todo, menos en salud. Somos los primeros en cuanto al gasto de la salud, el gasto o sea, pero no en prevención. Pero no, es que en salud estamos por detrás de Panamá. Wow. Sí, por detrás de Panamá creo que estamos como el número 40 y pico, algo así, no sé, no recuerdo bien. O sea, no estamos en ninguno en los 10 primeros lugares de los países industrializados y los países desarrollados, ninguno. Inclusive en muchos países que ni siquiera están desarrollados tienen mejor salud. Mejor salud que la nuestra acá. ¿Y por qué es? Por la alimentación. No te quepa la menor duda. Y la vida sedentaria. Acá la mayoría de la gente está todo el día sentada. No se toma sol, no se sale a caminar. Cosas que no cuestan.
A eso le voy, no es que hay que ir a un gimnasio carísimo a entrenar todos los días. No. Si eres dueña de tu cuerpo o dueño, lo puedes mover hasta en 2 metros si la habitación tiene 2 metros cuadrados, también puedes hacer ejercicio. Las costumbres, pero tienen un precio, se paga caro, se paga muy caro. Las personas a veces se sorprenden y se creen que el cáncer es una enfermedad que viene por arte de magia, y cuando sí hay muchos cánceres que no sabemos el origen, sí sabemos los factores que aumentan el riesgo, y más de la mitad de los cánceres que afectan a los humanos son causados por nuestro propio estilo de vida. Usted atiende a muchas personas que tienen cáncer, pero todos sabemos que la mayoría de las personas en este lado del mundo se atienden exclusivamente con medicina convencional. Los médicos rara vez refieren los pacientes a otra medicina que no sea la que ellos practican. ¿Cómo llegan los pacientes a su clínica? ¿Quiénes los refieren? Interesante pregunta. Jenny, la mayoría de los pacientes llegan a nuestra clínica referidos por otros pacientes. O sea, lo que en inglés conocemos como word of mouth. O sea, palabras de boca, ¿no? En el boca a boca. De boca a boca. O sea, las personas son referidas por otros pacientes o por personas que no son pacientes, pero conocen de nuestra clínica o conocen un paciente que ha tenido buenos resultados y entonces refieren a otros pacientes. Algunos médicos también, tengo que ser sincero, en el caso nuestro, no es lo común, pero en el caso nuestro sí recibimos alguna que otra referencia de médicos, particularmente en el área de oncología y medicina interna, pero es raro, no es común los referidos de la medicina convencional a la medicina tradicional china, particularmente en esta área del mundo. Y todo eso a pesar de que la medicina tradicional china, repito, como siempre lo he dicho en otros de nuestros programas o en muchísimos de nuestros programas, la medicina tradicional china, afortunadamente en Estados Unidos, la tenemos disponible a nivel profesional, licenciada y disponible. No es así en otros países, particularmente en la América Latina. Pero a pesar de que está disponible, corren paralelas. O sea, la medicina convencional por un carril y la medicina oriental o la medicina tradicional china, como también se conoce, por otro carril. Corren en carriles paralelos, no están integrados. O sea, en el sistema de salud están disponibles ambos, pero no integradas. Entonces la persona tiene que buscarlo por su propia cuenta. Eso es una realidad. Tampoco podemos culpar al médico, porque el médico realmente, como lo has dicho, estudia medicina convencional y no va a referir usualmente a un médico o a una medicina que él desconoce. Así que no es culpa de los médicos, la mayoría de ellos simplemente no reciben información sobre medicina oriental durante su preparación como médico. No es así en Asia. ¿Por qué en Asia? En China, en Japón, en Taiwán, en Hong Kong, en Corea del Sur, inclusive en Oceanía, en Australia. Toda esa gente, todas esas personas cuando estudian, o en todos esos países, cuando estudian medicina oriental, medicina tradicional china, pues quiero decir medicina convencional, pues también en algún momento parte de su currículum hay medicina oriental o alguno que otro curso de introducción, etcétera. Entonces está mucho más familiarizado con la medicina integrada, con la medicina oriental y inclusive con el uso de ambas, que es lo que hoy día conocemos como medicina integrativa o medicina integrada. Así que esto va a tomar tiempo. Ya inclusive está ocurriendo en Estados Unidos, particularmente en el área de oncología, los hospitales más prestigiosos o los centros de salud más prestigiosos en el área de oncología, como el MD Anderson en Houston, Texas, y también el Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, pues tienen programas de medicina integrada y muchísimos otros centros. Pero va a tomar, claro, no es medicina integrada
a full, digamos, o sea, completa. Pero poco a poco, lo que más usan esos centros es tratamientos como acupuntura, por ejemplo, para aliviar los efectos secundarios de la quimio o la radiación. Pero medicina integrada contra el cáncer, por ejemplo, y contra muchísimas otras enfermedades, de la manera que lo tenemos en nuestra clínica, que es una clínica pequeñita, humilde, pobre. Pobre quiero decir en el concepto de que es pequeña, nada que ver con un centro grande ni un edificio grande. Acá en Miami, pues nosotros estamos muy orgullosos de eso, porque en cuanto a medicina integrada contra el cáncer, nosotros tenemos los tratamientos, los mejores tratamientos en todo Occidente, probablemente, igualito que si estuvieran en China, o en Japón, o en Hong Kong. Y de eso, afortunadamente, estamos orgullosos, y debo decir, afortunadamente, por la parte de tenerlo disponible. Porque realmente ya tenemos casi 30 años de servicios y nunca, afortunadamente, nuevamente repito, nunca hemos puesto ni siquiera un anuncio. Siempre hemos tenido muchos pacientes, y los pacientes, respondiendo nuevamente o reafirmando mi respuesta a tu pregunta original, siempre son referidos por otros pacientes que están están satisfechos, quiero decir, con nuestro servicio. Ahora, lo lamentable es que mucha gente llega a su clínica cuando ya le dicen no hay más esperanza. ¿Cuánto tiempo de vida y de calidad de vida se pierde por no tener una medicina integrada? Muchísimo. Por eso acabo de escribir un libro que ahora mismo se está editando, y creo que ya lo vamos a tener listo, va a salir en mayo, sobre ese tema. Es un precio alto que se paga por desconocimiento del personal de salud, que desconoce las opciones con medicina oriental, y también del mismo paciente, de las personas. A veces buscan la medicina oriental o se enteran de la medicina oriental cuando es, yo siempre digo, nunca es demasiado tarde siempre y cuando uno está vivo, porque a veces también he visto casos que yo he tenido grandes dudas que puedan sobrevivir, y sin embargo han sobrevivido, y eso he recibido, siempre lo digo, una bofetada, porque cuando ves un paciente así tan deteriorado, realmente a veces piensas que no tiene posibilidad, y sin embargo, aún así hay pacientes que responden. Pero bueno, el asunto es que ¿por qué esperar tan tarde? La persona debe de aprender, y si su médico no sabe sobre esas alternativas, bueno, búsquela, investígala. Hoy día puede entrar inclusive al Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, puede entrar a la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos y a muchos otros centros. El mismo Sloan Kettering Cancer Center tiene una página sobre medicinas herbarias donde explican los mecanismos de acción, todo eso. O sea, hay muchos lugares donde puedes investigar, lugares serios, quiero decir, con información seria, porque debo decir esto porque también en el Internet pues hay de todo, ¿no? Y también están los comerciantes que venden medicinas o fórmulas herbarias y remedios y cosas que en realidad no tiene sentido que los pacientes a veces lo usen, no tiene lógica clínica ni razonamiento médico, pero hay lugares donde puedes obtener o se puede obtener información seria y responsable sobre la medicina complementaria o la medicina tradicional china u otras formas de medicina complementaria con evidencia clínica comprobada. Aparte, la medicina herbaria, aunque tiene efectos secundarios, son menores. Sí, en realidad, Jenny, no hay nada que sea efectivo que no tenga efectos secundarios, porque para que sea efectivo tiene que tener algún efecto secundario, sí. Si no, no es efectiva, o sea, tiene que tener una acción. Pero efectos secundarios serios, o sea, que afectan la salud comparativamente, por ejemplo, con los tratamientos de quimioterapia, no. La medicina tradicional china tiene potentes
antitumorales, antineoplásicos, con acción directa sobre las células cancerosas que tienen menos efectos secundarios cuando se usan correctamente, ¿no? Con dosis apropiadas, pues tienen menos efectos secundarios que los tratamientos convencionales, que hay muchos tratamientos convencionales. Y por otra parte también hay tratamientos de medicina oriental que aumentan la efectividad de los tratamientos convencionales y reducen los efectos secundarios de estos. Así que hay muchas opciones. Es desafortunado realmente que las personas no conozcan que existe la opción con medicina oriental. O a veces la han escuchado, pero la desaprovechan porque no le dan la debida importancia. Y muchas personas realmente mueren o sufren enfermedades toda la vida sin saber que tienen posibilidad, digamos, de curación o de mejoría. Bueno, también pasa que uno a veces lo consulta con el médico de cabecera y le dice, no, eso no sirve. Eso es interesantísimo. Inclusive hay una cultura, por lo menos en Estados Unidos, donde los productos, cuando se anuncian, bueno, los que venden productos naturales y eso, dicen, bueno, consulte a un médico antes de usar el producto. Y me resulta interesantísimo porque el médico no sabe nada de medicina oriental o de medicina natural, quiero decir. Entonces, ¿qué le va a decir el médico? Si no lo use. No, o le dice no lo use, aunque quizás el producto sea apropiado para la enfermedad, le dice no lo use, o le dice, mira, o le dice úsalo, por ejemplo, y quizás es un producto equivocado, porque el médico no recibe entrenamiento, educación durante su carrera como médico, no recibe entrenamiento sobre medicina natural. Todo es la farmacología convencional, o sea, la droga farmacéutica. Entonces, ¿qué consejo? Bueno, todos los médicos, yo tengo inclusive muchos amigos que inclusive han estudiado medicina tradicional china. Algunos inclusive tienen licencia de médico de medicina tradicional china. Pero esos son, ¿cómo te quiero decir? Son excepciones. No es la regla. No es la regla. La regla es que el médico convencional estudia medicina convencional. No estudia medicina oriental. Entonces, ¿qué consejo le puede dar sobre medicina oriental? No conoce. Pero si yo voy y le pregunto a mi médico, esto puede ser, en vez de decirme no, que me diga primero, bueno, voy a investigar y después te lo explico. Has tocado un punto clave, neurálgico, porque eso es lo que uno debe hacer. Primero, no decir no uses esto sin investigarlo, porque puede ser que su consejo sea en detrimento a la salud de esa persona, de ese paciente. Porque tanto mal hace no tomar un medicamento que puede tener beneficios a tomar uno que puede ser en detrimento de la persona, o sea, que puede causar daño. Así que eso es esencial. Pero la persona, si no tiene la voluntad, al menos de investigar antes de hablar, debe decir, mira, ser sincero y decir, mira, yo no lo sé, y mira, investígalo tú, porque yo no tengo tiempo para eso. Pero hay desafortunadamente hay mucha desinformación y se paga caro. Hay un precio en la salud. No es igual que los otros días estaba hablando con un amigo, le decía, bueno, mira, todas las profesiones son importantes en la vida, porque esta misma silla donde estamos sentados nosotros, pues alguien las tuvo que diseñar y alguien las tuvo que construir, pues si no pudiéramos sentarnos. Pero si tú rompes una silla o diseñando la silla tiene un defecto, bueno, pues se puede arreglar, pero en la salud difícilmente. Entonces las personas, particularmente cuando tienen enfermedades serias y pierden la oportunidad de tratarse a tiempo, eso y a veces no solamente por desconocimiento, sino por errores voluntariados, o sea, a veces no es error, no es que la persona no sepa, sino que tiene la voluntad de cometer el mismo error. Entonces los errores que se hacen o se cometen por desconocimiento, bueno, son de cierto modo justificables, pero cuando se cometen errores repetidamente o voluntariamente,
no son justificables. Doctor Lam, nos reencontramos Dios mediante la próxima semana. Con mucho gusto, Jet. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.